Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. Este es el lugar donde exploramos a fondo la fascinante Turquía, desde su rica historia y su vibrante cultura hasta las personalidades que la han moldeado y que la están llevando hacia el futuro. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar. Nos adentraremos en el futuro, sí, en el futuro. Vamos a echar un vistazo a quienes podrían ser ** los turcos más influyentes en 2025 **. Y créanme, las predicciones son emocionantes. Prestad atención, porque algunos nombres os sorprenderán y mucho. Estamos hablando de personas que probablemente ya están dejando su huella en el mundo, pero que en los próximos años van a tener un impacto aún mayor. Prepárense para descubrir a los visionarios, los líderes, los artistas y los innovadores turcos que podrían estar cambiando el rumbo de las cosas. Antes de empezar, y como siempre si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Tendremos más exploraciones culturales, análisis históricos y, por supuesto, mucho más contenido fascinante sobre Turquía. No te lo querrás perder. Ahora sí, arrancamos. Vamos a sumergirnos en este viaje futurista y a descubrir a estos personajes clave. Pero antes de empezar con los nombres específicos, quiero que hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué hace que una persona sea influyente? No es solo la fama, ni siquiera solo el poder económico o político. La influencia se mide en su capacidad para inspirar, para generar cambios, para desafiar el statu quo y para dejar una huella duradera en la sociedad. Y es precisamente esa mezcla de características la que vamos a buscar en los turcos más influyentes de 2025. Es importante tener en cuenta que esto es, por supuesto, una predicción. Estamos basándonos en tendencias actuales, en el crecimiento de ciertos sectores y en el talento emergente de Turquía. Pero el futuro, como todos sabemos, es incierto, y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Así que tomemos esto como una especulación divertida y emocionante, pero con datos y análisis sólidos. Empecemos con un sector que está en auge y que seguramente seguirá creciendo: la tecnología. Turquía, como muchos otros países, está apostando fuerte por la innovación digital. Aquí es donde entra en juego nuestro primer nombre, **Andercel**. Sí, la actriz de televisión y modelo. ¿Sorprendidos? Puede que sí, pero aquí está el porqué. Hande, más allá de su éxito en el mundo del entretenimiento, es una figura con una enorme influencia en las redes sociales. Tiene millones de seguidores y una voz muy potente entre la juventud turca. En 2025, es probable que su impacto vaya más allá de la actuación. Podría estar involucrada en proyectos tecnológicos que conecten con sus seguidores y que promuevan la alfabetización digital, el emprendimiento y la innovación en el sector. Podría ser la cara visible de campañas importantes, o incluso fundar su propia empresa tecnológica con enfoque en el empoderamiento femenino. Su capacidad para conectar con las nuevas generaciones la convierte en una potencial fuerza motriz en el ámbito digital. Imaginemos por un momento a Andercel, no solo como la estrella de las pantallas, sino como una líder de opinión digital. Visualicemos su posible incursión en el mundo de la tecnología. Quizás, en lugar de simplemente protagonizar anuncios, se convierta en la cara de una plataforma de aprendizaje en línea, diseñada para enseñar habilidades tecnológicas a jóvenes turcos, especialmente a mujeres. Esta plataforma podría ofrecer cursos sobre programación, diseño web, marketing digital y desarrollo de aplicaciones, proporcionando las herramientas necesarias para que la próxima generación de turcos pueda prosperar en el mundo digital. Además, la influencia de Hande podría extenderse al ámbito del emprendimiento tecnológico. Podría ser mentora de jóvenes emprendedores, utilizando su propia experiencia y plataforma para ayudarles a lanzar sus startups. Podría invertir en empresas tecnológicas prometedoras, apoyando el crecimiento de la innovación en Turquía. Su capacidad para inspirar y conectar con las audiencias más jóvenes podría ser invaluable para el éxito de estos proyectos. No olvidemos el poder de la imagen y la narrativa. Hande podría utilizar su influencia para promover una imagen positiva de la tecnología, desmitificando la idea de que es un campo exclusivo para hombres. Podría colaborar con diseñadores y desarrolladores para crear aplicaciones y plataformas que aborden problemas sociales, como la desigualdad de género, la salud mental o el cambio climático.
Su participación en proyectos de este tipo podría generar un impacto significativo en la sociedad turca. En 2025, Hande Erçel podría ser mucho más que una actriz y modelo. Podría ser una líder digital, una emprendedora, una mentora y una defensora de la tecnología. Su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y su compromiso con el empoderamiento femenino podrían convertirla en una de las figuras más influyentes en el panorama tecnológico de Turquía. Siguiendo con el mundo de la tecnología, ahora hablemos de Kerem Bürsin. Otro actor, sí, pero con un trasfondo que va mucho más allá de la actuación. Kerem tiene una licenciatura en Marketing y Comunicaciones, y ha expresado en varias ocasiones su interés por la tecnología y el emprendimiento. Es muy probable que en 2025 lo veamos involucrado en proyectos más allá de la actuación. Tal vez como inversionista en startups tecnológicas, como asesor creativo en empresas de tecnología, o incluso liderando su propia iniciativa. Su conocimiento de la industria del entretenimiento combinado con su visión de negocios, le da una ventaja competitiva en el mundo digital. Kerem, con su fama y su inteligencia, podría ser un puente entre el mundo del espectáculo y la innovación tecnológica. Kerem Bürsin, con su formación en marketing y comunicaciones, es un candidato ideal para convertirse en un actor influyente en el mundo de la tecnología en 2025. Imaginemos las posibilidades. Podría, por ejemplo, fundar una empresa que combine su conocimiento de la industria del entretenimiento con las últimas tendencias tecnológicas. Esta empresa podría estar enfocada en el desarrollo de contenido interactivo para plataformas de streaming, utilizando la realidad virtual y la realidad aumentada para crear experiencias inmersivas para los espectadores. Además, Kerem podría aprovechar su red de contactos en la industria del entretenimiento para promover la innovación tecnológica. Podría ser un inversor en startups tecnológicas que estén desarrollando soluciones para la industria del cine y la televisión, como herramientas de edición de vídeo basadas en inteligencia artificial o plataformas de distribución de contenido descentralizadas. Su conocimiento de las necesidades de la industria le daría una ventaja significativa a la hora de identificar y apoyar proyectos prometedores. Otro posible escenario es que Kerem se convierta en un asesor creativo para empresas tecnológicas. Podría ayudar a estas empresas a desarrollar estrategias de marketing y comunicación efectivas, utilizando su experiencia en la industria del entretenimiento para conectar con las audiencias. Su capacidad para contar historias y su conocimiento de las tendencias digitales podrían ser muy valiosos para las empresas que buscan destacarse en el mercado. No olvidemos el potencial de Kerem como líder de opinión en el mundo de la tecnología. Podría utilizar su plataforma para promover la alfabetización digital, el emprendimiento tecnológico y la innovación en Turquía. Podría colaborar con instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro para crear programas de capacitación y mentoría para jóvenes emprendedores. Su voz podría ser un catalizador para el crecimiento del sector tecnológico en Turquía. En 2025, Kerem Bürsin podría ser un visionario tecnológico, un inversor, un asesor creativo y un líder de opinión. Su combinación de talento artístico, visión empresarial y conocimiento del mundo digital podría convertirlo en una de las figuras más influyentes en el panorama tecnológico de Turquía. Ahora, vamos a cambiar de sector y adentrarnos en el mundo de la política. Aunque la política es un terreno delicado, es innegable que tiene un gran impacto en la sociedad. Para 2025 creo que es importante tener en cuenta figuras emergentes que podrían tener una influencia significativa. La política turca es compleja y los cambios son constantes, pero es muy probable que veamos a personas jóvenes y con ideas frescas ganando protagonismo. Es complicado mencionar nombres concretos en este campo, ya que la dinámica política puede cambiar drásticamente en poco tiempo, pero creo que la participación activa de la juventud turca en la vida política será crucial en los próximos años. Veremos el surgimiento de nuevos líderes con ideas disruptivas y comprometidos con el futuro del país. En el ámbito político, el futuro de Turquía en 2025 podría depender en gran medida de la participación de la juventud. Visualicemos el surgimiento de una nueva generación de líderes, con una visión fresca y comprometida con el cambio. Estos líderes podrían ser influenciados por las nuevas tecnologías, las redes sociales y las preocupaciones globales, como el cambio climático y la desigualdad social. Imaginemos que una joven política, con una sólida formación académica y una gran capacidad de comunicación, decide lanzarse a la arena política. Utiliza las redes sociales para conectar directamente con los votantes, compartiendo sus ideas y propuestas de manera transparente y accesible.
Se enfoca en temas que preocupan a la juventud como la educación, el empleo y el acceso a la vivienda. Su enfoque innovador y su compromiso con el diálogo podrían atraer a una gran cantidad de votantes jóvenes, generando un impacto significativo en la política turca. Otro escenario posible es el surgimiento de movimientos sociales impulsados por la juventud. Estos movimientos podrían estar enfocados en temas específicos, como la protección del medio ambiente, los derechos humanos o la igualdad de género. Utilizando las redes sociales y la tecnología para organizarse y movilizarse, estos movimientos podrían presionar a los políticos para que adopten políticas más progresistas y acordes con las necesidades de la sociedad. Además, en 2025 podríamos ver un aumento en la participación de los jóvenes en la política local. Muchos jóvenes podrían decidir postularse para cargos municipales o regionales, buscando implementar cambios en sus comunidades. Su energía, su compromiso y su visión de futuro podrían generar un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Es importante destacar que el futuro político de Turquía en 2025 estará marcado por la incertidumbre. La dinámica política es compleja y los cambios pueden ser rápidos e impredecibles. Sin embargo, la participación activa de la juventud, el surgimiento de nuevos líderes con ideas frescas y la influencia de las nuevas tecnologías podrían ser factores clave para el futuro del país. Pasemos a otro campo que es crucial, la cultura y el arte. Turquía es un crisol de culturas, y el arte siempre ha sido una forma de expresión muy potente. En este campo podríamos ver a **Reynan***, un artista multifacético, compositor y productor musical, que ya ha ganado reconocimiento internacional por su talento y su propuesta innovadora. Es un nombre que está emergiendo con fuerza en la escena musical turca y mundial. En 2025 podríamos verlo colaborando con artistas de renombre internacional, creando música que fusiona diferentes géneros y culturas, o incluso liderando proyectos culturales innovadores. Su capacidad para conectar con el público a través de la música y su compromiso con la experimentación podrían convertirlo en un referente cultural. Reynan, con su talento multifacético y su propuesta innovadora, es un artista que podría dejar una huella imborrable en la escena cultural turca e internacional en 2025. Imaginemos su trayectoria en los próximos años. Podría colaborar con artistas de renombre mundial, fusionando diferentes géneros musicales y creando obras que rompan barreras culturales. Su música podría ser un puente entre Oriente y Occidente, transmitiendo mensajes de unidad y diversidad a través de melodías cautivadoras y letras significativas. Además de su trabajo musical, Reynan podría involucrarse en proyectos culturales más amplios. Podría liderar iniciativas que promuevan el intercambio cultural entre Turquía y otros países, organizando festivales, conciertos y exposiciones que muestren la riqueza y la diversidad de las culturas turcas y del mundo. Podría utilizar su plataforma para apoyar a jóvenes artistas, brindándoles oportunidades de desarrollo y visibilidad. Otro escenario posible es que Reynan se convierta en un defensor de la música y la cultura turca en el ámbito internacional. Podría participar en eventos y conferencias internacionales, compartiendo su experiencia y promoviendo el arte turco en el mundo. Podría trabajar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para proteger y preservar el patrimonio cultural de Turquía. Además, Reynan podría utilizar su música para abordar temas sociales importantes. Podría componer canciones que hablen sobre la igualdad de género, la justicia social, el medio ambiente y otros temas relevantes para la sociedad contemporánea. Su música podría ser un catalizador para el cambio, inspirando a las personas a reflexionar sobre estos temas y a tomar medidas para construir un mundo mejor. En 2025, Reynan podría ser mucho más que un artista musical. Podría ser un embajador cultural, un líder de opinión y un defensor de la diversidad y la inclusión. Su talento, su creatividad y su compromiso con el cambio podrían convertirlo en un referente cultural para las nuevas generaciones. Ahora hablemos de un tema que cada vez es más importante, el emprendimiento y la innovación social. Turquía está viendo un auge de jóvenes emprendedores que están desarrollando ideas innovadoras y que están abordando problemas sociales. Aquí podríamos incluir a muchos nombres, pero me voy a enfocar en aquellos que combinan el espíritu emprendedor con la responsabilidad social. Veremos surgir emprendedores que están utilizando la tecnología, el diseño y la creatividad para resolver problemas sociales. Personas que están creando empresas que no solo buscan el beneficio económico, sino que también buscan generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. El emprendimiento y la innovación social son áreas cruciales para el futuro de Turquía.
En 2025 podríamos ver el surgimiento de una nueva generación de emprendedores sociales que están utilizando la tecnología, el diseño y la creatividad para abordar problemas como la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental y la falta de acceso a la educación y la salud. Imaginemos a un joven emprendedor que crea una plataforma en línea para conectar a pequeños agricultores con consumidores locales. Esta plataforma, utilizando la tecnología blockchain para garantizar la transparencia, permitiría a los consumidores comprar productos frescos y orgánicos directamente de los agricultores, reduciendo los intermediarios y aumentando los ingresos de los productores. Además, la plataforma podría ofrecer herramientas de capacitación y apoyo a los agricultores, ayudándoles a mejorar sus prácticas agrícolas y a acceder a nuevos mercados. Otro escenario posible es el surgimiento de emprendedores que están desarrollando soluciones innovadoras para abordar el cambio climático. Podrían crear empresas que se dediquen a la energía renovable, la eficiencia energética, la gestión de residuos o la conservación de los recursos naturales. Utilizando tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, estas empresas podrían ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a mitigar los efectos del cambio climático y a crear un futuro más sostenible. Además, en 2025 podríamos ver un aumento en el número de empresas sociales que están enfocadas en la inclusión y la diversidad. Estas empresas podrían estar dirigidas por personas de diferentes orígenes y culturas, y podrían ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades de comunidades marginadas. Podrían crear empleos para personas con discapacidad, proporcionar acceso a la educación y la salud para comunidades desfavorecidas y promover la igualdad de género y la inclusión social. El emprendimiento social en Turquía en 2025 podría ser un motor de cambio, impulsando la innovación, creando empleos y generando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Estos emprendedores, con su compromiso con el bien social y su capacidad para identificar y resolver problemas, podrían ser algunos de los turcos más influyentes en el futuro. Además de los nombres que he mencionado, es crucial recordar que la influencia puede venir de muchos lugares diferentes. Podemos esperar ver a deportistas turcos triunfando en competiciones internacionales, a científicos y académicos haciendo descubrimientos importantes, y a escritores y cineastas contando historias que resuenan con audiencias de todo el mundo. La diversidad de talentos y perspectivas que hay en Turquía es increíble, y eso es precisamente lo que hace que el futuro sea tan emocionante. No podemos olvidar el impacto que los deportistas turcos podrían tener en 2025. Imaginemos a un joven atleta, proveniente de una familia humilde, que se convierte en una estrella mundial en un deporte como el fútbol, el baloncesto o el atletismo. Su éxito no solo le brindaría fama y fortuna, sino que también inspiraría a millones de jóvenes turcos a perseguir sus sueños. Podría convertirse en un modelo a seguir, utilizando su plataforma para promover valores como el trabajo duro, la disciplina y la perseverancia. En el campo de la ciencia y la tecnología, podríamos ver a investigadores turcos haciendo descubrimientos importantes que cambien el rumbo de la humanidad. Imaginen a un equipo de científicos que desarrollan una nueva tecnología para la energía renovable, que podría ayudar a combatir el cambio climático. O a un grupo de investigadores que descubren una cura para una enfermedad grave, salvando millones de vidas. Estos descubrimientos no solo tendrían un impacto científico, sino que también podrían generar un impacto económico y social significativo para Turquía. En el mundo de la literatura y el cine, podríamos ver a escritores y cineastas turcos contando historias que conmuevan y conecten con audiencias de todo el mundo. Imaginen a un escritor que gana un premio Nobel de literatura, compartiendo sus ideas y reflexiones sobre la sociedad turca y el mundo en general. O a un cineasta que dirige una película que recibe elogios de la crítica internacional, mostrando la belleza y la complejidad de la cultura turca. Estas obras de arte podrían contribuir a mejorar la imagen de Turquía en el mundo y a fomentar el diálogo intercultural. La diversidad de talentos y perspectivas en Turquía es un tesoro invaluable. En 2025 podemos esperar ver a personas de todos los ámbitos de la vida, con diferentes orígenes y experiencias, dejando su huella en el mundo. El futuro de Turquía está lleno de posibilidades, y es emocionante pensar en las contribuciones que los turcos harán al mundo en los próximos años. Entonces, ¿qué podemos esperar en 2025? Pues una Turquía vibrante, dinámica y llena de potencial. Una Turquía donde la tecnología, la cultura, el emprendimiento y la innovación social están convergiendo para crear un futuro emocionante.
Y por supuesto una Turquía donde las personas que hemos mencionado, y muchas más, estarán desempeñando un papel crucial. En resumen, en 2025 podemos esperar una Turquía en constante evolución, con una vibrante escena tecnológica impulsada por figuras como Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes podrían tender puentes entre el entretenimiento y la innovación. En el ámbito político, una nueva generación de líderes y movimientos sociales podrían estar impulsando cambios significativos, mientras que en la cultura y el arte, artistas como Reynan podrían estar redefiniendo la expresión artística y el intercambio cultural. El emprendimiento social, con su enfoque en la sostenibilidad y la inclusión, también jugará un papel fundamental, y no podemos olvidar a los deportistas, científicos, académicos, escritores y cineastas que podrían estar llevando el nombre de Turquía a lo más alto en el escenario mundial. Hemos llegado al final de este viaje futurista. Hemos explorado a algunos de los posibles turcos más influyentes en 2025. ¿Qué les ha parecido? ¿Están de acuerdo con mis predicciones? ¿Tienen otros nombres en mente? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus ideas, sus expectativas y sus nombres. La conversación está abierta. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre Turquía. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no dejen de explorar el fascinante mundo de Turquía.